¿Sabías que el infarto cerebral no duele y que te puede matar o te puede dejar con secuelas severamente graves? El día de hoy vamos a platicar con el doctor Mayolo, que nos va a explicar en qué consiste el infarto cerebral y cuáles son sus causas. Muchísimas gracias, Nicolás. Pues en efecto, el infarto cerebral, a diferencia del infarto cardíaco, no duele. ¿Cómo podemos detectar un infarto cerebral? Hay varias mnemotecnias, es decir, camaleón. Específicamente, camaleón significa cara, tienen alteración en el movimiento de la cara. Mano, sí, no pueden mover la mano, es torpe, se les caen las cosas. Lenguaje, empiezan a hablar arrastrado, empiezan a hablar como borrachos, y lo que hoy en día está agregándose el equilibrio. Esto que antes no se llegaba a detectar, empiezan a caminar como borrachos, empiezan a tener alteraciones también en la visión. Sí, una vez me preguntaron, doctor, ¿un infarto cerebral puede dar problemas de visión? Sí. Oh, qué interesante. Es decir, esto es cuando se está instalando el infarto en el paciente. Sí, es correcto. O sea, yo siempre les digo a los pacientes, imagínense ustedes que salen con sus amigos, están almorzando y de repente empiezan a querer agarrar el tenedor y se les cae. La mano se vuelve muy débil, muy torpe y empiezan a decir, ¿qué está pasando? ¿No sienten alguna alteración como dolor o algo así? No. Quieren hablar, quieren pronunciar algo que están platicando, no pueden decirlo, les cuesta trabajo. Y la persona que está frente a ti te dice, oye, hay algo en tu cara, como que tienes desviada la comisura del labio. Esos son datos tempranos de infarto cerebral. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder rescatar a ese paciente? Porque digamos en el corazón podemos tener hasta 4 o 6 horas para que ese corazón pueda quedar, podemos decirlo así, funcional. Obviamente el corazón, pues no vas a tener ninguna alteración en la movilidad en la mayoría de los casos. En el cerebro, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tenemos, doctor Mayolo? El tiempo dorado, se le podría decir, son 4 horas y media. Es decir, un paciente que llega con estos síntomas de cara, mano, lenguaje, en 4 horas y media pueden ser buenos candidatos de un medicamento que deshace el coágulo que está tapando la arteria del cerebro. Más sin embargo, hoy en día este tiempo ya se ha extendido a 9 horas, 12 horas. Los últimos estudios están diciendo que en 24 horas tú puedes poner este medicamento por la vena. Y bueno, cuando ya no es posible colocar este medicamento que se llama alteplasa, tenecteplasa, que deshace el coágulo, ahora sí que lo destruye por completo, es ahí donde yo puedo participar, ¿no? Con la trombectomía mecánica, es decir, cateterismo, mínima invasión al cerebro para ir a retirar mecánicamente el coágulo. Este coágulo, que los más grandes que he sacado son de 4 centímetros, que están tapando la arteria del cerebro y que prácticamente es una enfermedad tiempo sensible. No es lo mismo tratar un paciente que ya lleva 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cada minuto cuenta. Es importantísimo que si lo detectas a tiempo, corre a urgencias, no te esperes. Esto tiene que ser ya. Qué interesante. O sea, ¿eso quiere decir que la primera opción va a ser trombolisis o la primera opción va a ser trombectomía? ¿Cómo están las guías actualmente? Depende mucho, por ejemplo, qué tanta discapacidad tiene el paciente. Si tiene mucha discapacidad, probablemente esto requeriría trombectomía, pero si llegó a tiempo, llegó dentro de las 4 horas y media, sí o sí hay que dejarles el medicamento de la vena. Les va a ayudar. Poco o mucho les va a ayudar. Y la mayoría de las veces les va muy bien únicamente con el medicamento. Pero hay otras situaciones donde el coágulo está muy grueso, muy pegajoso, no se deshace con el medicamento. Ahí sí hay que atravesar el coágulo, ahora sí con una guía, un alambrito que ahora lo que agarra es el coágulo como tal,
se abre una mallita, esta mallita lo envuelve al coágulo y lo sacamos del cuerpo. Inclusive cuando nosotros inyectamos medio contraste y vemos de nuevo cómo fluye los vasos sanguíneos del cerebro, el cerebro se ve ávido, se ve que se llena bastante más que el resto del cerebro, donde antes había una oclusión. Qué interesante. Es decir, para la gente que nos está escuchando o la gente que nos está viendo, yo estoy en mi casa a las 2 de la mañana, estoy con mi familiar, ya sea tu esposo o tu esposa, ¿y cómo puedo detectar que sí es un infarto cerebral o que no es una simple parálisis que muchas veces pudiera confundirse? Una parálisis facial. Ok, hay varias formas de detectarlo. En español es el camaleón, en Estados Unidos es el B-Fast. La B de bueno es de equilibrio, ¿sí? De ojo, esto es en inglés. F de cara, A de brazo, S de lenguaje, speech. Y lo que es la última letra, T, es de tiempo. Entonces, en ese momento hay que marcar urgencias. Quiero dejar muy en claro que esto eh, pues ha ido evolucionando con el paso del tiempo e inclusive las personas llevan ahora sí que a gente experta para platicar sobre infarto cerebral en las primarias. Tiene que ser algo tan sencillo como para que un niño de 5 años diga, creo que mi abuelita está cursando con un infarto cerebral. No está moviendo bien la cara, no está hablando bien. Creo que no está caminando bien, está muy torpe su mano, algo está pasando. Hay que hablar al doctor. Qué interesante, es decir, que esto también es cultura. Si lo empezamos a enseñar a nuestros niños pequeños, se pueden detectar casos muy a tiempo. ¿Qué pasa cuando el paciente no se detecta a tiempo y acude después de 48 horas? ¿Cuánta mortalidad puede haber en porcentaje de esos pacientes? Eso es muy, muy interesante porque de 5 pacientes que presentan infarto cerebral, uno desafortunadamente fallece y los otros 3 llegan a tener una discapacidad severa. El último que queda, si obviamente tuvo suerte, no tiene discapacidad o tiene una discapacidad mínima. Esto es en caso de que no se trate. Si nosotros tratamos un paciente a tiempo, podemos evitar de que esté condenado el resto de sus días a una camilla o una silla de ruedas, a que pueda volver a trabajar. Ok, bueno, muy buenas noches. Nuestro tema de hoy, entonces, estamos hablando de infarto cerebral y estamos con el doctor Mayolo. ¿De dónde eres tú, amigo, y dónde estudiaste? Yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Estudié en la Facultad de Medicina de la Autónoma de San Luis Potosí. Eh, Después de eso estuve en la Ciudad de México varios años, 9 años, en lo que hice neurocirugía, en el ISSSTE de Coyoacán, que se llama el Adolfo López Mateos, es un hospital regional. Y después hice terapia endovascular. Terapia endovascular lo hice en el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez. Ahora sí que mi alma madre, o sea, en la UNAM prácticamente, pues estos 9 años fue lo último donde yo me formé y actualmente llevo residiendo en Puebla 3 años y la verdad es que hemos tenido mucho éxito porque hemos podido educar tanto a médicos como a población para entender esto que es el infarto cerebral, algo que es ultra común. Inclusive mi consulta llegan más pacientes de infarto cerebral que cosas de neurocirugía. Y yo cuando voy a dar una plática, por ejemplo, le pido a la gente, ¿alguien conoce a personas que hayan tenido infarto cerebral? Siempre hay gente que levanta la mano. Es muy, muy común. Todos conocen gente que haya tenido infarto cerebral. Ok, entonces la mortalidad del infarto cerebral es bastante alta. Estamos hablando prácticamente del 20%. Es correcto. Inclusive si se quedan en casa, a veces pareciera que están dormidos, de que, por ejemplo, hay una anécdota de un paciente que es alcohólico, diabético, hipertenso, con todas las enfermedades del mundo, y la esposa dijo, bueno, pues no se quiere dormir al día siguiente, no se quiere dormir, no, está como muy inquieto, a estar todavía con efectos del alcohol, no me habla, no.
como que se quiere quedar ahí acostado nada más, volteándose, y es porque empezó a tener datos de infarto cerebral. O sea, los pacientes cuando llegan a tener esto del infarto cerebral va progresando, no solamente pierden movilidad de la mitad del cuerpo, pierden lenguaje, pierden el estado de conciencia, se vuelven más somnolientos y esto hace que se olviden respirar y esto los puede matar paulatinamente por una inflamación importante del cerebro. Ok, es decir, el cerebro una vez que se inflama, derivado que estamos con un cráneo que no es flexible, al inflamarse hace que el cerebro se autocomprima. ¿Es Es correcto? correcto. Sí, inclusive, por ejemplo, el hecho de que este infarto cerebral no se haya tratado a tiempo, pues en prácticamente 72 horas, si es algo que tapó una arteria grande, puede desarrollar una muerte cerebral. O sea, así de impactante, un daño irreversible, un daño severo al cerebro que prácticamente pues los mata, ¿no? Ok, estamos en nuestro cuarto capítulo de Sala de Espera de Cardiac and Vascular y estamos tratando el tema del infarto cerebral. Y hablando de esto, ¿cuáles son los pacientes más propensos a generar o a presentar este infarto, amigo? Los factores de riesgo, el número uno es el tabaco. Lo peor que uno le puede hacer a las arterias del cuerpo es fumar. Sí, esto causa mucha inflamación a los vasos sanguíneos y hace que la sangre sea más propensa a producir coágulos. En segundo lugar, la diabetes prácticamente de cada 3 mexicanos, cada 4 mexicanos, uno es diabético. Es una cosa increíble. Los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que son sedentarios, son obesos o que tienen otra enfermedad, ¿no? Tienen problemas del riñón, del hígado. Son pacientes muy propensos a presentar coágulos en el cerebro. Y no se diga los pacientes con problemas del corazón, ¿no? Pacientes que llegan a tener arritmias cardíacas. Yo le decía aquí a Nicolás que prácticamente de 1 a 2 de cada 3 pacientes con infarto cerebral tienen un problema del corazón. O ya los operaron de una válvula cardíaca, o ya están diagnosticados con una arritmia, o nunca los diagnosticaron y debutan con un infarto cerebral y después se descubre que tienen una arritmia cardíaca. O sea, a final de cuentas se dicen, no, yo no conocía el hospital, yo era sano, pero ¿qué cree? Tiene una fibrilación auricular y eso causó el infarto cerebral. Ok, entonces prácticamente los pacientes que pueden presentar esto son aquellos que tienen una enfermedad que hace hipercoagulabilidad o los que tienen enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, que son los más candidatos a presentar esto. Entonces recuerden, tabaquismo, hipertensión, diabetes prácticamente, o aquellos que tienen un problema cardíaco con alteraciones en su movilidad o en arritmias, que estas arritmias hacen que la sangre no fluya de manera adecuada, forma coágulos y el corazón los lanza a cualquier parte del sistema circulatorio, en este caso que estamos hablando al cerebro. Muy bien, pues qué interesante. Y aparte del tratamiento que tú haces ya intervencionista, ¿en qué momento entra el cardiólogo ahí? Haz de cuenta, llega el paciente a urgencias, te llaman, clasificas cuántas horas tienes, tú lo intervienes. ¿En qué momento entra la intervención de un cardiólogo? Una vez que se trata de forma aguda la parte del cerebro, es decir, ya se le puso el medicamento de la vena, que es la trombolisis, o requirió trombectomía, que es el cateterismo a una arteria de la ingle, donde subimos tubitos, ahora sí que alambres y dispositivos para sacar el coágulo, o simplemente no se pudo tratar porque no era candidato. Inmediatamente después de todo eso, de la valoración de neuro, si tiene algo cardiológico, lo detectamos, hay que ir a hablar con el paciente, con la familia. ¿Sabe qué? Esto lo desencadenó el corazón. Yo necesito que un experto me diga qué vamos a hacer con el tema del corazón y cómo podemos detectar que es del corazón. Yo siempre les pido estudios básicos para el corazón, esto que se llama Holter de 24 horas y el ecocardiograma. El ecocardiograma normalmente llega el cardiólogo, lo hace con un ultrasonido a través de la pared del tórax,
o inclusive puede meter una sonda para buscar las partes del corazón invisibles por el tórax, lo mete por el esófago y ahí localizamos si hay o no hay coágulo dentro del corazón. Entonces, esos son básicamente los estudios. Recuerdo el caso de un paciente joven, 32 años, que no tenía pues ya nada que yo le pudiera ofrecer más que tratamiento de las secuelas, ¿no? O sea, no se le pudo poner medicamento, no se le pudo hacer el intervencionismo y se le hizo el ultrasonido. Y justamente me marcan para decirme, doctor, encontramos un tumor en el corazón de este paciente. ¿Qué hacemos? Pues hay que hablarle al cirujano cardiotorácico, ¿no? También a veces es necesario trabajar en conjunto con varios especialistas, aparte de cardiología, para que le podamos dar el tratamiento lo más rápido posible a este paciente. Excelente. En algunas ocasiones los pacientes tienen infarto cerebral, tienen todas estas comorbilidades, hipertensión, diabetes, edad, puede ser un paciente de 65 años. Hacemos todos los estudios y no encontramos nada. Obviamente primero entran ustedes, hacen la trombolisis o incluso hacen la trombectomía y no encontramos nada. O sea, les ponemos un holter y tampoco. En esa ocasión lo contemplamos como algo idiopático que se llamaba, digamos, criptogénico. No sabemos realmente de dónde vino esto. Y entonces empezamos a investigar qué otras enfermedades investigaríamos ahí, doctor. Sí, yo siempre les pido estudios básicos para descartar lo más frecuente, ¿no? El primero de ellos, resonancia magnética. La resonancia magnética del cráneo me da mucha más información. Una tomografía es diferente a una resonancia magnética. Yo les digo a los pacientes, la tomografía de cráneo es como una televisión HD, ¿sí? Da muy buena imagen, muy bonito, nos da mucha información, pero la resonancia magnética nos da aún más información. Es como un 4K, nos da los poros de los actores, ¿no? De la película. Y ahí podemos ver alteraciones propiamente de los vasos sanguíneos del cerebro. Es decir, una disminución, lo que llamamos estenosis, una disminución en el calibre del vaso sanguíneo, que eso puede estar causando infartos cerebrales repetitivos. Ese es el primer estudio. El segundo estudio, ultrasonido Doppler carotídeo. Esto, ¿con qué fin? Para localizar si hay un coágulo o una placa de ateroma en los vasos sanguíneos del cuello y así determinar si esa placa está ulcerada, está provocando embolismo, es decir, aventando coágulos al cerebro repetitivamente, y eso también es susceptible de tratamiento, ya sea con medicamentos o con un stent a nivel de la arteria carótida del cuello. Los otros dos estudios son los que ya mencioné, el Holter de 24 horas y el ecocardiograma transtorácico. Una vez que ya descartamos esto, porque puede llegar a pasar de que todo salga negativo, hay que pensar en las cosas más raras, que es la trombofilia. La trombofilia es que la sangre por sí sola produce coágulos. Hay un factor ahí importante, no solamente de la parte del entorno, las comorbilidades, diabetes, hipertensión, etcétera. Inclusive pues, pueden ser pacientes que no tienen ninguna de esas enfermedades. ¿Y qué creen? Les pedimos esta batería de estudios de laboratorio de sangre, les toman los estudios de sangre y resulta que tienen una alteración, una mutación en algún gen, en alguna proteína, en algo que hace que su sangre produzca coágulos per se. Es decir, a la sangre le gusta tapar arterias porque prácticamente no está funcionando bien el sistema de coagulación. Es decir, que lo más grueso del caso son los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, el corazón que está lanzando émbolos y las otras, las carótidas, ¿correcto? Obviamente también las carótidas tienen sus indicaciones para poner stents o para hacer puro tratamiento farmacológico. ¿Dónde estaría el punto de corte para llevar tratamiento farmacológico o colocar un stent? Esto depende mucho de varios factores. ¿Es una carótida que ya dio síntomas? ¿Sí o no? Si no ha dado síntomas, hay que ver qué tanto porcentaje de oclusión. No hay unas guías a nivel mundial para decir, bueno, estos
van a ser para stent, estos van a ser para únicamente tratamiento, e inclusive cuáles van a ser para endarterectomía, o sea, una cirugía abierta para retirar esta placa de ateroma, ¿no? Pero prácticamente las personas mayores de 70 años con una oclusión de más del 70% que no tienen síntomas, hay que tratarlos porque pueden presentar un infarto cerebral. Aquellos que ya presentaron infarto cerebral y se encontró una placa de ateroma que repercute en el movimiento de sangre, es decir, es lo que viene en el estudio que dice hemodinámicamente con alteración, es decir, el flujo de la sangre no se mueve como debería, esos hay que tratarlos, o la placa tiene una ulceración, es decir, prácticamente se ve dañada la placa. Esto es como si tuvieran un rasgado en la placa y esto está aventando coágulos repetidamente. Esos hay que tratarlos independientemente del porcentaje de oclusión. Ya dio síntomas, hay que ir tras ello y proteger a esa carótida para que ya no dé síntomas. Muy bien, esos son los pacientes. Entonces ahí sería las características entre si tienen síntomas o no tienen síntomas y también las características de la placa. Es decir, no es lo mismo una placa, digamos, del 50% que no está ulcerada, que no está vulnerable y que a lo mejor está muy estable, pero aquella placa que tiene 50-55% con muchos trastornos en el flujo arterial o también con úlceras, como estabas diciendo, esos son los pacientes candidatos a tratar y que puedes tratarlos tanto por cirugía, que es la endarterectomía, o por una colocación de stent. ¿Cuál recomiendas más ahí, amigo? ¿Cuál te gusta más a ti ya en la práctica clínica? La realidad es que yo prefiero la terapia endovascular. Digo, hay ciertas situaciones, por ejemplo, los pacientes añosos que no pueden soportar una anestesia, a lo mejor de una cirugía abierta. Es mejor para mí el cateterismo. El cateterismo yo lo hago con paciente despierto. El paciente todo el tiempo está escuchando lo que yo le digo y prácticamente al momento de que se abre esta malla, este stent, él está todo el tiempo despierto y se puede ir el mismo día de que ingresó al hospital. O sea, es mínimamente invasivo, con menos riesgos. Algo también interesante, me viene una anécdota de un cardiólogo, un maestro de varios cardiólogos de aquí de la ciudad de Puebla. Me hablaron para poder saber si hay que tratar al cardiólogo eminente. Él estaba en la consulta, estaba dando su consulta y empezó a repetir una y otra vez lo mismo mientras veía un electrocardiograma, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay que hacer? Entonces prácticamente estaba como un tocadiscos, repitiendo una y otra vez. Y se le hicieron todos los estudios y lo único que se encontró es que parecía que tenía una placa de ateroma, ¿sí? Entonces me hablan a mí, oye, pues ¿sabes qué? Es mi maestro, quiero que pues se haga lo mejor para mi maestro. Pues les dije, bueno, lo primero que hay que hacer es una angiografía. La angiografía cerebral diagnóstica también es un estudio para tomar decisiones si esto es únicamente con medicamentos o esto hay que tratarlo con un stent. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tomografía, la resonancia magnética, que son fotos del cerebro, aquí vemos una película, vemos toda la película de cómo va el medio de contraste, cómo va avanzando por la arteria, los capilares, las venas, y a final de cuentas nos dice si el medio de contraste se queda atrapado, está lento el flujo sanguíneo, es lo que decimos una repercusión hemodinámica. Entonces, con eso podemos tomar una decisión certera con la angiografía. El mejor estudio para los vasos sanguíneos del cerebro es la angiografía cerebral, es el estándar de oro, y eso nos ayuda a la toma de decisiones. Es decir, que aparte de todos estos que habíamos hablado de resonancia magnética, pongan mucha atención. También tenemos algunos casos en los que puede haber ahí un poco de controversia, tratar o no tratar la placa y definitivamente el inyectar el medio de contraste directamente en la arteria, que esto se hace a través de la femoral, generalmente lo haces, y podemos ver todas estas características y ahí tomar la decisión si se implanta stent o no se implanta stent, o ponemos al paciente solamente en estatinas, aspirina, clopidogrel o todo lo demás que está parte del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Estos pacientes son aquellos que quizás tuvieron un pequeño infarto, no un infarto muy grande, que afectó alguna parte
ahora sí que de lo que controla todo, ¿no? Todos los chips ahí en el cerebro y como dices, se puso como un tocadisco, ¿no? O sea, ese paciente no tuvo las alteraciones de la desviación de la boca, no tuvo alteraciones en la movilidad de la mano. Yo recuerdo un paciente igual que se quedó sin hablar hace muchos años y no hablaba, simplemente se quedó así y la familia me habló porque se quedó como un robot y no hablaba nada, sí escuchaba pero no hablaba y tuvo un infarto cerebral, lo trombolizamos, hasta la fecha vive el paciente y puede hablar. Después de rehabilitación lo trombolizamos con 2 horas en aquel tiempo que no había esto aquí de ictus. Yo siempre me ha gustado mucho eso porque lo he conectado con el corazón, con el cerebro y lo logramos trombolizar y aún tiene mi paciente. Él ya tenía un infarto en el corazón, un infarto anterior con un deterioro de la función ventricular izquierda. No tenía fibrilación auricular, sí, con un ventrículo dilatado y hizo un infarto cerebral. Se trombolizó y podemos decir que le fue bien. Usted tiene más o menos unos 13, 14 años que lo trombolizamos y ahí sigue. Lo acabo de ver la semana pasada. Entonces, esos pacientes, qué bueno que estás ahora tú aquí, amigo, que tienes esta conducta a seguir, que es algo que a mí siempre me ha gustado, siempre he tratado de impulsar, pero a veces falta la conexión con la gente que le guste, que ame lo que hace y sobre todo que interactúen los órganos, que interactúen el corazón con el cerebro. En este caso estamos hablando de ello y tomar decisiones juntas entre grupo, como lo dijiste, porque no es unilateral, es la decisión a ver cuánto está la placa, fue el corazón, no fue el corazón, y qué bueno que este caso también se haya resuelto adecuadamente de este médico. Entonces, ojo, no todos los pacientes con infarto cerebral van a tener ahora sí que la mitad del cuerpo o una parte del cuerpo con alteraciones de la movilidad. O sea, no siempre se afecta la situación motora, se puede afectar también el habla, la vista o la cerebral o también frontal, ¿no? Se puede alterar un poco el estado de comportamiento. Exacto, puede ser algo tan claro como la debilidad del cuerpo o la alteración de la sensibilidad, algo mucho más sutil, o prácticamente que estén con un problema cognitivo, que estén distraídos. ¿Qué me dices? ¿Qué está sucediendo? Y conforme pasa el tiempo, va disminuyendo su estado de conciencia, ¿no? Entonces, puede ser cosas así de sutiles, pero pues identificarlo, ahora sí que los síntomas más comunes es lo que habíamos comentado: cara, mano, lenguaje. Es decir, personas que nos escuchan, doctores, estudiantes, población en general, esto me está llevando a otra situación. Es decir, hay situaciones extremas de urgencia de que hay que acudir al hospital y si no se acude en las primeras horas, el paciente puede quedar severamente dañado. Pero hay otras entidades en las que puede ser del corazón o también de carótidas, donde se están migrando pequeños émboles o incluso a nivel del cerebro por la reducción del calibre también de las arterias y placas de colesterol y puede estar teniendo problemas de tipo cognitivo, que ahí viene la pregunta para mi amigo. ¿Toda la demencia es Alzheimer o estamos hablando también de posibles infartos? Pues puede haber varias cosas que tengan que ver con el infarto cerebral, otras propiamente por sus mismas enfermedades de la diabetes, de la hipertensión. Eh, Inclusive hay entidades en donde la baja de flujo sanguíneo, es decir, un preinfarto, o sea, no provocó infarto cerebral, es lo que le llamamos ataque isquémico transitorio. Es decir, el paciente tuvo todas estas alteraciones que acabamos de decir: cara, mano, lenguaje, y a los minutos ya está como si nada. Y me han llegado a marcar familiares de pacientes: doctor, es que mi papá tuvo esto, ¿qué hacemos? Tienen que ir a urgencias, o sea, sí o sí, aunque ya esté normal. Muchas veces es un aviso, ¿sí? El preinfarto es un aviso. Es ahora sí que el antesala de algo peor que se puede aproximar, y si no se le da la atención oportuna, esto se puede convertir en una catástrofe, ¿no? O sea, lo puede dejar discapacitado o lo puede, pues ahora sí que matar, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo. Creo que eso es lo más importante. Si algo no está bien, hay que revisarse, hay que ir con el especialista, hay que ir al área de urgencias cuando identifiquen estos síntomas. Sí o sí, no lo duden. Es decir, que aquel paciente que tuvo una alteración en el estado cognitivo o incluso de la movilidad y revierte, tiene un riesgo muy alto de volverlo a presentar próximamente en los
digamos, días o incluso a un año, ¿no? Tiene un riesgo mayor del 20% quizás de volver a tener ese evento. Entonces, están siendo avisos, no se queden. Hay que llevar al paciente a urgencias aunque ya se recuperó, o si deciden no llevarlo a urgencias, quizás hay que dar algún tratamiento y después acudir a un especialista que sepa cómo tratar estas entidades, pero sobre todo cómo diagnosticarlas, que es ahí donde se hace el uso de todas las herramientas, ¿no? Desde el Doppler, la resonancia magnética, y si se identifica un problema de algo que te dio una alarma, entonces quiere decir que posiblemente tú puedas tener una calidad de vida mayor y después no estarte lamentando porque quedaste incapacitado severamente. Entonces, si les dan avisos, hay que acudir, así como en el corazón, a los primeros avisos hay que acudir, igualmente al cerebro, porque no siempre dan los avisos. Entonces es un regalo que te está otorgando la vida, el universo, Dios o quien quieras, que te está diciendo, ve con un especialista que sepa tratar y diagnosticar primeramente estas enfermedades. ¿Correcto, amigo? Es correcto. Otra cosa también muy importante, bueno, pues ya mencionamos los factores de riesgo, pero pues no dijimos que pues a quién les puede dar, ¿no? Casi siempre a las personas mayores de 65 años, pero eso no es como que solamente a ellos. Puede ser que a las personas jóvenes, 30, 40 años, o gente deportista. He tenido pacientes con infarto cerebral, es una persona totalmente saludable, o niños inclusive. No respeta edades, no respeta los géneros, puede ser hombre o mujer. Por lo general, antes de los 65 años es por lo general más frecuentemente en hombres, ya después de los 65 años más frecuente en mujeres, y no respeta un horario, ¿no? Puede ser en la mañana, en la noche, en la madrugada, a todas horas puede tener un infarto cerebral. Y si fuera así, que tuvieran estos datos de alteración en equilibrio, alteración en la visión, en la cara, movimiento de la cara, en el lenguaje, ¿sí? O en la marcha inclusive, hay que ir a urgencias a la hora que presenten eso. Si es algo súbito, hay que ir a urgencias. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Mayolo, amigo. Yo te conozco desde que llegaste prácticamente. Por ahí tuvimos la oportunidad de tratar a una abuelita, una abuelita ya grande, que creo que tenía más de 90 años. Si los familiares lo ven, saludos, que siempre hacía así con el dedo, estaba muy bien. ¿Y dónde te encuentran ahora, amigo? Ahora me encuentro en Torres Médicas de San Manuel. Esto es a unos pasos del ISSSTE de San Manuel. Ahí tengo el consultorio, en el consultorio 228, segundo piso. Están las puertas abiertas para quien decida acudir. Me pueden encontrar en las redes sociales, pueden ver casos que he subido de infartos cerebrales, de aneurismas cerebrales, malformaciones, toda la parte vascular cerebral. No solamente el cerebro, también he tratado casos vasculares espinales. Pues estamos ahora sí que viajando alrededor de la República para tratar casos de estos. Somos pocos terapistas endovasculares aquí en el país, y ahora sí que la sede o el centro donde yo hago todas mis actividades es acá en Puebla, pero vamos alrededor de todo Puebla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por último, quisiera decirles que cuando tengan un síntoma que pueda estar afectando el cerebro, no se queden en casa. Si son ustedes, obviamente va a ser difícil quizás que puedan ir al hospital, pero sí el familiar que esté con ustedes, hay que tomar la responsabilidad de llevarlo. Por último, amigo, gracias por estar en nuestro canal. Me gustaría que así brevemente le dijeras un informe así impactante a la población aquí en 30 segundos. Un mensaje que les quieras dejar así fuerte. El infarto cerebral no duele. El infarto cerebral mata gente, y si no te mata, te deja incapacitado. Es un daño al tejido social. Es decir, un padre de familia puede ser un paciente de infarto cerebral. Es decir, deja desprotegidos a madres, a hijos, no respeta géneros ni edades. El infarto cerebral es algo urgente que se tiene que tratar. Muchísimas gracias. Pues terminamos con nuestra frase que tenemos en nuestra empresa, Helping People for a Better Life. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias.